Mi nombre es César A. Vázquez Muñiz, soy médico de profesión, cardiólogo, presidente de Proyecto Dignidad y candidato a la gobernación para las próximas elecciones de noviembre 3 del 2020. Nací en San Sebastián del Pepino, realmente nací en la base Raimi de Aguadilla, alias Barrio Borinquen, porque en ese momento mi papá estaba en el ejército. Mi mamá era una huérfana de San Sebastián y se habían casado, pero papi tenía que irse a servir en el ejército. Para aquel entonces estaba el servicio militar obligatorio. Así que mami dio a luz a solas en el hospital de la base Raimi. Y luego viví mi niñez en San Sebastián. Cuando tenía 6 años, mi papá se mudó al área metropolitana buscando trabajo, y cuando consiguió trabajo nos mandó a buscar. Y trabajó sobre 30 años en el Departamento de Agricultura, en la División de Reglamentación de Mercado. Un poco después de llegar al área metropolitana, a mi mamá le dio le dio tuberculosis y estuvo recluida 1 año en el Hospital Ruiz Soler, frente a lo que hoy en día es Jardines de Caparra en Bayamón. Y a mi hermano y a mí nos enviaron para la ciudad de Ponce a vivir con nuestros abuelos paternos. Allí estudié primero y segundo grado. Luego, después que dieron a mami de alta, regresamos al área metropolitana. Vivimos en Reparto Metropolitano, en Puerto Nuevo. Y para tercer grado terminamos en Country Club. Y allí estudié de tercero a sexto en la Escuela Elemental Ángel Ramos. Una de las escuelas que recientemente cerraron, por los cambios en el Departamento de Educación. Estando en sexto grado, mi padre estaba preocupado, por la indisciplina y las circunstancias difíciles que se estaban viviendo en la escuela Antonia Sarriera, que era la escuela superior de Country Club, recién abierta, y buscó un lugar donde yo pudiera estudiar. Obviamente no tenía dinero para pagar un colegio privado. Así que un día me dijo que tenía que coger el examen de entrada a la Escuela Superior de la Universidad de Puerto Rico. Y cogí el examen y entré a la Escuela Superior de la Universidad de Puerto Rico, y ahí estuve de séptimo hasta cuarto año, desde donde me gradué. Entré al Colegio de Mayagüez a la clase de Ingeniería General, pensando estudiar Ingeniería Química, y estando en el primer semestre, un viernes 10 de diciembre de 1971, tuve mi experiencia de encontrarme con Dios y me cambió la vida. Y ahí tuve la convicción de que ingeniería química no era lo que debía estudiar. Y por tal razón regreso al recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico, a la Facultad de Ciencias Naturales. Estando en segundo año, cogí el examen de entrada a la Escuela de Medicina y lo pasé. Y en el tercer año entré a la Escuela de Medicina. Eso fue en 1974. 4 años de medicina, allí junto a 2 amigos míos que también eran creyentes, fundamos Cristianos en Ciencias Médicas. Y básicamente era un grupo, donde hacíamos evangelismo, teníamos cultos de oración, hacíamos estudios bíblicos todas las semanas, y estuvimos básicamente, en la medida de lo posible, 4 años en ese grupo, y hasta donde sé, el grupo ha permanecido. Nos graduamos de la Escuela de Medicina en 1978.
Cuando me gradué, entré a hacer medicina de familia en el Hospital Regional de Caguas y no había terminado la especialidad en medicina de familia cuando a la iglesia a la que pertenecía, la Catacumba 1 de Guaynabo, me pidió que fuese parte del cuerpo de ancianos, y en 1980 comencé como parte del cuerpo pastoral de la iglesia y fui parte del cuerpo pastoral hasta el 2019, que renuncié para desarrollar esto que llamamos Proyecto Dignidad. En 1980 ocurrió algo interesante, y es que se nos acerca el señor Carlos Sánchez y nos menciona que el Tribunal Supremo de Puerto Rico había acabado de legalizar el aborto sin ningún tipo de restricciones en Puerto Rico, y por tal razón un grupo de personas fundamos la Asociación Pro Vida de Puerto Rico, de la cual yo fui el primer presidente, y trabajamos varios años de diferentes maneras, ¿verdad? Haciendo protestas, llevando charlas a las escuelas superiores, dándole consejería a particularmente mujeres jóvenes que estaban en este predicamento, ¿verdad? De un embarazo no deseado. Así que comenzamos con la Asociación Pro Vida. La primera manifestación en contra del aborto se dio en enero del 1981. Mi esposa tenía 8 meses de embarazo y estuvo en una silla plegadiza con una barriga enorme y una pancarta que decía no al aborto. Un mes después nació nuestro primer hijo. Fue director médico del Centro de Diagnóstico y Tratamiento de Comerío por un año. Después fui director médico del Hospital San Rafael en Caguas, que posteriormente se convirtió en el Hospital IMA de Caguas, ¿verdad? Y en 1986 me fui a la práctica privada como médico de familia. En ese intervalo hice visitas a los hogares, me di cuenta del montón de gente en Puerto Rico que tiene Alzheimer o que está encamado o que está limitado, ¿verdad?, a su casa. Y en 1991 me fui a hacer medicina interna al Hospital Regional de Bayamón, el Hospital Ramón Ruiz Arnau, 91 al 93. En el 93 terminé medicina interna y entré a la subespecialidad de cardiología del Hospital Universitario y el Centro Cardiovascular de Puerto Rico. En 1993 pasé el board de medicina interna. En 1996, después de graduarme de cardiología, pasé el board de enfermedades cardiovasculares, y ya yo había pasado el board de medicina de familia en 1981. En el 96 pues comencé la práctica privada en el Hospital de Bayamón y San Pablo, que posteriormente se convirtió en IMA San Pablo, y seguí pastoreando, ¿verdad?, en la Catacumba de Bayamón junto con un cuerpo pastoral. En ese interín ya habíamos tenido 4 hijos, que para nosotros es nuestra mayor riqueza. Después de nuestra relación con Dios, para mí lo mejor que me ha podido pasar en la vida es que mi mujer se enamorara de mí y me diese los hijos que tengo. Y siempre he creído que las cosas entretienen, pero lo único que satisface son las relaciones. Nuestra relación con Dios, nuestra relación con los que amamos, ¿verdad? En el 2007
alguien nos comunicó que habían unos cambios propuestos al Código Civil de Puerto Rico que lo cambiaban todo. Y ahí me volví a insertar en las luchas sociales, y ahí fue que empecé a visitar la legislatura, a hacer ponencias, a discutir asuntos, ¿verdad?, que tenían que ver con la familia, con el matrimonio, con el derecho de los padres. Fui vicepresidente y portavoz de la Coalición Ciudadana en Defensa de la Familia. Después fui vicepresidente y portavoz de Puerto Rico por la Familia. Y en marzo del 2019, viernes 8 de marzo, me desperté con la convicción de que tenía que formar un nuevo instrumento político que de alguna manera cambiara la dirección que Puerto Rico llevaba. Y de ahí surge este esfuerzo que posteriormente se convirtió en Proyecto Dignidad. Lo que al principio parecía ser una idea que no tenía futuro, de momento empezó a convertirse en una convicción para muchos, que se empezaron a unir y se empezó a formar esto que llamamos la Junta de Directores de Proyecto Dignidad. Ahí empezamos a llevar a cabo, ¿verdad?, todo el papeleo, cumplir con todos los requisitos que nos exige la ley, y para mayo del 2019 nos dieron la certificación para empezar a recoger endosos. Empezamos en junio del 2019 y al 30 de diciembre, lunes 30 de diciembre, al mediodía habíamos recogido 58.509 endosos, de los cuales solamente necesitábamos 47.406. Y nada, así es que surge Proyecto Dignidad. Importante, habíamos recogido entre junio y el 30 de noviembre solamente 30.000 endosos, de los cuales nos habían validado 26.000 y necesitábamos 47.406. En ese último mes recogimos sobre 28.000 endosos. Y de momento éramos el quinto partido por petición en Puerto Rico. El 22 de enero nos dieron la certificación como partido. Y el resto es historia. Hemos estado trabajando, certificando nuestros candidatos, preparando la propuesta que le vamos a hacer al pueblo de Puerto Rico y comunicándole a Puerto Rico que pueda haber una esperanza, que hay gente que realmente está interesada en cambiar el rumbo de Puerto Rico, que hay gente que realmente está interesada en ir al gobierno a servir y no a servirse, que no tienen que mantenerse secuestrados por los dos partidos que se han alternado en el poder, que Proyecto Dignidad es la alternativa para que Puerto Rico vuelva a tener futuro, para que podamos tener un gobierno honesto, transparente, íntegro, que vuelva a ganar la confianza del pueblo de Puerto Rico, del gobierno federal y de todo aquel que quiera hacer una inversión en nuestra tierra. Y si me preguntan, nunca pensé ser pastor, nunca pensé ser médico, nunca pensé ser político. La realidad es que cuando decidimos hacer la voluntad de Dios, nuestras posibilidades se amplían y Dios nos puede llevar a donde nunca pensábamos haber llegado. Hay gente que piensa que Dios de alguna manera se convierte en una camisa de fuerza que limita nuestras posibilidades, y es todo lo contrario. A nuestras capacidades Dios añade las suyas. Y no hay privilegio mayor en la vida que ser colaboradores para que Dios cumpla sus sueños.
El único problema es que para soñar los sueños de Dios tenemos que dejar de soñar los nuestros. Pero los de Él siempre son espectaculares, mejores que los nuestros. Así que esa es mi historia hasta ahora. Lo mejor está por venir.